el contrato original. Y una tercera opción es la renegociación. Acá no se requiere previsión contractual y la renegociación la puede solicitar cualquiera de las partes siempre y cuando acaezca alguna de las causales que están previstas en el artículo 49 de la ley. Básicamente estamos hablando de causas de fuerza mayor o incluso cuando no se arriba un acuerdo en el régimen de modificaciones pactado, o sea, cuando está pactado en el contrato y las partes, aún cuando esté pactado en el contrato, la posibilidad de modificar en determinadas situaciones, no se arriba un acuerdo, allí también, obviamente, cualquiera de las partes puede solicitar la renegociación y si no surte efecto, allí podrá acudir ya a un tribunal arbitral a efectos de dilucidar esa situación. Se prevé la posibilidad de ceder y de subcontratar, de ceder el contrato. Para la cesión se requiere la autorización previa y expresa de la Administración Pública Contratante, que deberá analizar si quien se propone como el nuevo contratista cumple con todos los requisitos necesarios que fueron observados al momento de la elaboración de las bases de contratación, adaptándolas a la situación actual. Esta cesión siempre se podrá hacer, salvo que obviamente se hayan considerado a ese contratista por algunas cualidades especiales y que no pueda ser objeto de cesión por ende del contrato. Y allí lo que tiene que ver con la garantía de cumplimiento del contrato va a quedar vigente hasta que se constituya por el cesionario una nueva garantía de cumplimiento del contrato. En lo que tiene que ver con la solución de controversias, la ley establece que o como mecanismo para solución de controversias, en lo que refiere a la etapa de ejecución del contrato, el arbitraje. Acá en derecho administrativo se discutió mucho sobre si era posible el arbitraje o no en relación a cuando el Estado es una de las partes. Pero bueno, esta ley adopta una decisión en ese sentido de que sí es posible y en definitiva es el mecanismo para la solución de las controversias que se susciten en la ejecución del contrato, o sea, como vimos en lo que refiere a la modificación, a la resolución del contrato o a la solicitud de renegociación, etcétera. Allí la ley es clara en ese sentido y se debe aplicar el arbitraje para cualquier tipo de controversia planteada durante la ejecución del contrato. Para la designación de los árbitros se vaya a las soluciones que están previstas en el Código General del Proceso y seguramente en lo que refiere al procedimiento no está establecido en la ley, pero la reglamentación se remitirá seguramente a las soluciones que hay a nivel del Código General del Proceso. Bueno, espero haber terminado en hora, así que gracias. Bueno, entonces dejamos el último bloque de nuestra presentación de hoy para la CND, donde Victoria nos va a explicar el trabajo que ellos están llevando adelante. Bueno, antes que nada, buenos días. En nombre de la CND agradecemos al estudio para su invitación para participar del seminario. Gracias a ustedes también por venir. Bueno, dado que ya más o menos les expusieron lo que es el marco teórico, legal y económico de los PPPs, mi idea es contarles un poco más de la operativa, de los proyectos, digamos el ciclo de proyectos en el cual participa CND y contarles también un poco sobre los proyectos que nosotros estamos trabajando. Entonces, la primera aclaración que me gustaría hacer es, quizás algunos de ustedes se preguntan por qué CND en todo este proceso y cuál es la relación de CND, digamos, con la infraestructura. Entonces me pareció relevante contarles un poco que con la nueva ley de creación del ANDE, la ley 18.602, CND adquiere un nuevo rol en el que se establece que CND tiene como objetivo contribuir a ejecutar y promover mayores niveles de inversión en infraestructura pública. De ahí un poco que el vínculo de CND
con la inversión en infraestructura. Más específicamente, algunos de los cometidos de CND bajo esta nueva ley son los que se pueden ver ahí. Por ejemplo, actuar como concesionario de proyectos de infraestructura pública de transporte, ejercer como administradores fiduciarios de proyectos vinculados al desarrollo y mantenimiento de infraestructura financiados con recursos públicos, bueno, constituir sociedades comerciales con entes autónomos para el desarrollo de infraestructura, y el último punto, que es el que quizás más se asemeja a lo que nuestro rol en lo que es al proceso de proyectos de participación público-privada, que es analizar y preparar proyectos de inversión, así como identificar áreas de oportunidad en infraestructura pública. Entonces, básicamente nuestro rol en los proyectos de PPPs es un poco exactamente eso: analizar y preparar y estructurar los proyectos, siempre y cuando la administración pública desee trabajar con nosotros. Entonces, para explicarles un poco más cuál es el ciclo del proyecto y cuál es el rol de CND en el ciclo del proyecto, quería presentarles un poco este esquema. Entonces, a modo así breve de explicación, todos los proyectos surgen de la administración pública contratante, ya sea el Ministerio de Transporte, como el caso de los corredores viales, el Ministerio del Interior para el caso de las cárceles, por ejemplo. Entonces ahí la ley establece que el Ministerio de la Administración Pública Contratante puede elegir a CND para ayudar en la estructuración por contratación directa, o en todo caso podría contratar a un consultor cualquiera, pero tendría que hacer un llamado público, una licitación a un estructurador. Entonces, en el caso que la administración pública decida trabajar con CND, CND actuaría como un rol lateral, como asesor de la administración pública, siempre trabajando en conjunto con la administración pública en todo lo que son los estudios, los pliegos y la estructuración de los proyectos. Entonces, el primer paso es que se firma un convenio entre la administración pública y CND, en donde se acuerda la cooperación entre ambas organizaciones y se comienza a trabajar. El primer paso es elaborar un perfil de proyecto y un estudio de elegibilidad de cuán aplicable es el proyecto para que sea un proyecto que se haga por PPP. Una vez realizado ese primer estudio, la idea es que se haga este perfil y el estudio de elegibilidad hagan un primer pasaje por el MEF y la OPP, en el cual ellos, la idea es que haya un paso por el MEF temprano, para que el MEF pueda decir este proyecto, o el MEF y la OPP, perdón, puedan aclarar, por ejemplo, este proyecto no está en el plan estratégico de gobierno, mejor no sigamos con este proyecto, si les interesa, si no, si tienen recursos o no. Entonces, una vez que nos dicen, ok, este proyecto es de interés público, entonces continuamos trabajando. El siguiente paso de vuelta de CND junto con la administración sería preparar los estudios de factibilidad y valor por dinero. De vuelta, estos estudios, una vez que estén listos, tienen que pasar de vuelta por un informe del MEF y la OPP, básicamente validando y aprobando los estudios y chequeando que el proyecto tenga valor social, que el proyecto tenga valor por dinero, y que de modo que hacerlo por PPP es la opción más adecuada. Entonces, una vez que se comprueba que el proyecto tiene valor para la sociedad y tiene valor por dinero, se pasa a la realización de los pliegos. En realidad, técnicamente, la realidad es que los pliegos se van haciendo en paralelo para tratar de agilitar los plazos y que este proceso no sea eterno. Bueno, una vez que tienen los pliegos realizados, de vuelta los pliegos hacen un pasaje por el MEF y el OPP para dar seguridad al MEF y al OPP de que los pliegos fielmente reflejan la distribución de riesgos que se pactó con el gobierno, que los riesgos que quiere asumir y cuáles no, y que los pliegos reflejan esa decisión. Bueno, y ahí sí, una vez que se tiene la aprobación para los pliegos, se hace el llamado a ofertas, y con la aclaración de que quien hace el llamado es la Administración Pública Contratante, no es CND. En principio, aquí terminaría este primer rol de asesor de la CND, y ahí ya continúa con lo que Adrián les contaba, que todo es todo lo que es el proceso del llamado, el estudio de las ofertas, la adjudicación provisional, etc. Bueno, más en concreto, entonces, un poco
como vieron de este diagrama que les presenté, hay dos grandes áreas en las cuales CND apoya en la estructuración. Una son los estudios y otra son la realización de los pliegos. En cuanto a los estudios, un poco contarles la operativa en los proyectos que estamos y cómo nos estamos manejando. Bueno, como les dije, primero se firma un convenio macro, un convenio marco, un convenio específico, que son los que, por ejemplo, hoy en día ya tenemos con el Ministerio del Interior, con el Ministerio de Transporte, con la Intendencia de Maldonado, con la Dirección Nacional de Aduanas y la Intendencia de Montevideo. Con lo que respecta al perfil y el análisis de elegibilidad, bueno, ahí un rol nuestro es contar con los manuales, de modo que también, como Silvina les comentaba, la idea es que haya una metodología estandarizada y que todos los proyectos sigan los mismos pasos. Por lo tanto, lo que respecta al perfil, la OPP y el SNIP ya están elaborando manuales de lo que sería un perfil de proyecto, y la idea es que todos los proyectos que pasen por la CND van a seguir estrictamente ese manual. Y en cuanto a elegibilidad, como es un estudio que se hace particularmente para los para los proyectos de PPP, este manual claramente aún no existía en el SNIP ni en la OPP, por lo que se contrató a un consultor internacional experto en estos temas y que está trabajando con la CND para la elaboración de este manual. A modo de información, estos estudios ya fueron realizados para algunos de los corredores viales, para el proyecto de cárceles y para el proyecto de centro de convenciones en Maldonado. En lo que respecta a factibilidad, de vuelta acá, la OPP y el SNIP ya están elaborando y ya tienen un borrador muy avanzado de lo que es lo que debería ser un estudio de factibilidad, por lo cual la idea es que de vuelta CND seguirá estrictamente esos manuales. Y acá estos estudios ya se están haciendo para algunos de los corredores viales, para cárceles y para centro de convenciones. De vuelta estos estudios de factibilidad ya están encaminados. En lo que respecta a valor por dinero, de vuelta es un estudio muy particular de los proyectos de PPP, por lo que no existía un manual, y de vuelta se contrató un consultor internacional que es una persona que hizo los manuales de valor por dinero para Perú, para Colombia, y nos está ayudando a elaborar la versión para Uruguay. Eso ya está avanzado y se está comenzando a aplicar a este manual para el proyecto vial, ya estaba bastante avanzado, y para el proyecto de cárceles está en etapas más iniciales. Bueno, el otro gran rol es los pliegos, que también es un factor fundamental, porque, como les decía, el pliego tiene que reflejar exactamente lo que, digamos, la distribución de riesgos que se quiere, tiene que tener, como dice acá, en la literatura internacional hay muchos factores de éxito que se identificaron según la experiencia internacional, que tienen que estar presentes para que una PP sea exitosa. Por ejemplo, tiene que haber un correcto diseño de incentivos y penalidades, de modo que no sean ni demasiado flexibles ni demasiado rígidos, para que el privado tenga incentivos a hacer las cosas bien. Bueno, todo eso son aspectos que el pliego debe reflejar y recoger perfectamente. Con respecto al proceso de selección, de vuelta, ahí el pliego debe establecer un mecanismo de selección de las ofertas que sea transparente, que asegure la competencia. Lo mismo con el criterio de adjudicación. Adrián les presentó algunos de los que son los criterios de adjudicación que se manejan, y bueno, también es parte del diseño definir para cada proyecto cuál es el criterio de adjudicación más adecuado. En cuanto a financiamiento, también el pliego debe reflejar cláusulas que den seguridad al privado, que den seguridad al sector público. Bueno, entonces toda esta tarea, de vuelta, es una tarea que hace CND en conjunto valga la aclaración, en conjunto siempre con la administración pública contratante, sobre todo en el caso del Ministerio de Transporte, que tiene un equipo con mucha experiencia en este tema, por lo cual el equipo legal de CND está trabajando en conjunto con ellos en la realización de los pliegos. Por lo cual, como les decía, se está trabajando en paralelo a los estudios, se está trabajando en paralelo en la elaboración de los pliegos para tratar de acelerar este proceso y que los proyectos puedan salir al mercado lo antes posible. Bueno, eso es un poco, era el rol de CND en lo que es la estructuración de los proyectos y el estado en el que estamos.
Pero como también decía Adrián, CND tiene un rol grande en lo que es capacitación del sector público y la idea es no solo concentrar conocimiento en CND, sino que CND colabore en la capacitación de tanto actores públicos como privados para que Uruguay tenga una masa crítica de gente que pueda llevar adelante estos proyectos. Son proyectos que requieren de un conocimiento técnico específico bastante grande, por lo cual consideramos importante la tarea de capacitar a todas las personas o instituciones que de algún modo estén involucradas en este proceso. Acá quisiera destacar que el Ministerio de Economía firmó un préstamo FOMIN, o una cooperación técnica más bien de FOMIN, en lo cual se tiene, como dice ahí, aporte de FOMIN como $1.200.000 de aporte de FOMIN para capacitación, y CND, digamos, es la unidad ejecutora de ese FOMIN. Entonces tiene 4 componentes. Un componente que es apoyo al marco normativo y legal, en donde ahí la idea es un poco también capacitar a todos los involucrados en todo lo que es el marco legal, el marco normativo de las PPPs. Un componente que es el más grande, que es el componente 2, de fortalecimiento de las capacidades locales, y en ese marco están desde la elaboración de los manuales, realización de presentaciones, cursos, bueno, todo lo que se crea necesario y que la administración pública y los privados necesiten para estar capacitados para llevar adelante estos proyectos. Un componente 3 que es básicamente colaborar con 2 proyectos pilotos, en el cual en estos el FOMIN nos da plata para traer especialistas en ese tipo de proyectos y gente que nos asesore específicamente para esos proyectos. Y un último componente que es desarrollo de instrumentos financieros, en los cuales también ahí hay fondos para realizar estudios acerca de financiamiento, cuál es la mejor estructura de financiamiento para los proyectos, etc. Bueno, entonces un poco contarles con esos fondos y con fondos de CND un poco lo que se ha hecho. En primer lugar, se hizo un acuerdo con la Universidad Politécnica de Madrid, que nos ha resultado muy provechoso por varios motivos. En primer lugar, los técnicos de Madrid están todo el tiempo en contacto con nosotros, aclarando, ayudándonos con dudas de los pliegos hasta los estudios. Todas las dudas que tenemos muchas veces las vamos consultando con ellos por mail y enseguida nos responden. También se hizo un seminario introductorio para las PPPs con gente de la Universidad Politécnica a fines del año pasado, y recientemente se lanzó un diploma en desarrollo y gestión de infraestructuras que también ha tenido mucho éxito, y en el cual participan muchas de las instituciones vinculadas y relacionadas a los proyectos, por lo cual creemos que va a ser una instancia muy buena de capacitación. Tenemos contratado, como les decía, expertos en los temas para la realización de manuales. Se está haciendo el manual para el perfil de elegibilidad, se está haciendo los manuales de valor por dinero, y se están haciendo los manuales de procesos para distribuir entre las administraciones públicas para guiarlos en el proceso de cómo realizar y por dónde empezar con este tipo de proyectos, digamos, cuál es el camino que tienen que transitar. Después también la CND, junto con el equipo del MEF y el OPP y con los ministerios que estamos trabajando, en particular el Ministerio de Transporte y el Ministerio del Interior, hemos realizado visitas a experiencias exitosas sobre los proyectos que estamos trabajando. Recientemente se fue un equipo del Ministerio de Transporte y alguien de CND a España a ver proyectos viales. Estuvimos con Silvina y con gente del Ministerio de Transporte y el OPP en Perú viendo su experiencia en financiación de proyectos y en proyectos viales. Fueron también un equipo de gente, fue a México a capacitarse en el tema. Fuimos a Chile también. Bueno, hemos tratado de recoger lo mejor de la región para volcarlo acá en Uruguay. Y también, bueno, por ahora equipos también de CND, MEF, OPP y los ministerios que estamos trabajando, hemos participado de seminarios y de diplomas a distancia con el PIAPEM en México. Hay otro diploma en Madrid que también está por comenzar, bueno, a distancia, que todo sumando a capacitar a, digamos, todos los que consideramos que participarán de este proyecto para que los proyectos salgan de la mejor manera posible.
Bueno, y para finalizar un poco contarles de la cartera de proyectos más o menos que estamos manejando. Creo que, como todos saben, los proyectos viales son los más grandes. Esta es un poco la cartera de proyectos viales, que si bien se está reestructurando, el Ministerio acaba de terminar un trabajo de una, digamos, redefinición de lo que serían los proyectos. Más o menos la esencia son los mismos, pero hay algunas modificaciones. Aquí no se ven porque son más bien de tramos dentro de estas rutas que se fueron sacando o agregando. Pero bueno, este es un poco el paquete de rutas. También la aclaración de que estos números son claramente preliminares. La idea es que se está haciendo los estudios de factibilidad para muchas de estas rutas en este momento, con la idea de claramente afinar esos números de modo que los pliegos y el llamado se pueda hacer de la forma más veraz posible. De todas formas, bueno, el primer proyecto vial que va a salir y que sí está más avanzado y que la idea es que salga para finales de este año, principio del año que viene, es la ruta 2124, que es esa que ven ahí. Bueno, un poco el trazado ya está, o sea que no es obra nueva, son obras más bien de rehabilitación mayor y mantenimiento, y también incluye algunos bypasses en la zona de Nueva Palmira, Dolores y Mercedes, para evitar que la ruta entre por el centro de las ciudades. ¿Qué tipo de proyectos se está pensando? Bueno, se está, como les contaba un poco Silvina, pensando en proyectos de pago por disponibilidad, en los cuales el Ministerio fijará ciertos estándares de calidad que se le van a pedir al privado, que claramente tienen que ser medibles y tienen que ser claros y estarán especificados en los pliegos, y si el privado cumple con esos estándares de calidad recibirá el 100% del pago, y si tiene incumplimiento se le irán descontando. Se piensa que estos proyectos van a ser en el entorno de los 15 a 20 años, y claramente la idea es que al final se transfieran al sector público nuevamente. En cuanto a los ingresos de estos proyectos, se estima que estos proyectos van a tener peajes en los niveles de tarifas que hoy en día ya existen, pero el ingreso por peajes representaría en la mayoría de los casos un 20 o un 30% de los ingresos, y el resto sería todo pago del Estado. En educación también, si bien están en etapas más preliminares, se está trabajando con el INAU en la construcción y rehabilitación de muchos centros CAIF y también en centros de rehabilitación para jóvenes con adicciones. Son proyectos que está la firme determinación de llevarse a cabo, pero están en etapas, digamos, son proyectos que políticamente tienen más controversias, por lo cual van un poco más atrasados, pero claramente la idea es realizarlos. En cárceles es otro de los proyectos que está más avanzado y en los cuales se está trabajando con el Ministerio del Interior, y la idea también es que salga junto con el proyecto 2124 para lo que sería fines de este año o principio del año que viene. Se está pensando en una cárcel para 2.000 reclusos de más o menos un costo de inversión de $120 millones a lo largo de los 25 años más o menos que se está pensando. Va a ser en Punta Rieles, el Estado va a dar en comodato un terreno en Punta Rieles para la elaboración de esta cárcel, y claramente se está pensando en que el privado se encargará de la construcción, mantenimiento, limpieza y digamos todo lo que es alimentación de la cárcel, pero todo lo que refiere a servicios de salud, guardia policial y quedarán en manos y rehabilitación quedarán en manos del Estado. Como les contaba también, otro de los proyectos es el Centro de Convenciones en Maldonado, que también está bastante avanzado. En este proyecto se está actualmente trabajando, ya se cuenta con el diseño se le va a dar específicamente al privado que se presente, y se está trabajando ahora más específicamente en un estudio de demanda para poder estimar mejor los costos y los posibles ingresos de este centro, para de vuelta con esa información sacar los pliegos de proyecto de la forma más acertada posible. Bueno, creo que eso es un poco la cooperación.
Bueno, les agradecemos a todos, espero que les haya resultado de utilidad esta breve charla introductoria sobre el tema. Esperamos dejar a disposición colgado en nuestra página web las informaciones que hoy han visto, y dado lo avanzado de la hora, hacemos moción ya aprobada de suprimir el tema de preguntas. Si tienen algunas, nos las pueden enviar por correo electrónico y trataremos de evacuar las dudas que hayan quedado. Muchas gracias a todos por venir. Buenos días. Prestada o el servicio educativo no puede ser prestado bajo esta modalidad. Tenemos aquí entonces un número cerrado de obras y actividades de infraestructura posibles. Los sujetos públicos contratantes, básicamente, definidos y quedaron inalterados como se definió en el proyecto original, son básicamente todas las personas públicas estatales en general. Muchas de ellas hoy, al limitarse el elenco de actividades de infraestructura posibles de realizar bajo esta modalidad, no la van a poder aplicar, pero, insisto, nada impide que todos los entes apliquen los mismos criterios, normas y parámetros de contratación que vienen aplicando hasta hoy, porque esto es un proceso, una norma se la llamó autocontenida. Si se quiere seguir este procedimiento, preceptivamente se aplicará la ley, pero nada impide que los entes apliquen sus normas tradicionales de contratación. En los principios rectores de la ley se recoge de alguna manera todos los conceptos que hemos venido vertiendo hasta este momento: de eficiencia, de transparencia, de mantenimiento de equilibrios económicos, de control, por lo cual no es necesario abundar en ellos. Y por último, cabe mencionar el marco institucional o los actores claves. Aquí, al momento de prepararse la ley, era necesario tomar muchas definiciones. Por ejemplo, alguna doctrina decía, bien, el modelo recomendable es contar con una unidad eje central ubicada al máximo nivel posible dentro de la estructura gubernamental, que lo haga todo y lo resuelva todo. Hubo países que comenzaron con modelos descentralizados, luego crearon esa unidad centralizada. Eso se definió que no era viable en nuestra realidad, entre otras cosas porque no existen las capacidades suficientes para que una unidad central se ocupe de llevar adelante estos procesos, y sí existen muchas capacidades acumuladas en cada uno de los ministerios y entes que son capacidades específicas muy difíciles de sustituir. Hay diferencias, pero hay ministerios muy expertos en la contratación. El Ministerio de Transporte obviamente se destaca en este tema, y de repente hay ministerios con estructuras más débiles que no lo podrían acompañar, llamados a elaborar un proyecto. Entonces, se mantuvo como figura, digamos, la intervención de MEF y OPP, donde siempre van a tener un pronunciamiento, pero no es un pronunciamiento vinculante, sino que van a ser quienes van a dirigir, van a informar, pero no van a tener el poder de veto sobre las iniciativas. Y como decía Silvina, la entidad contratante no va a ser una entidad superior y única, sino que va a ser cada administración pública, para lo cual dentro de su seno creará una comisión técnica para llevar adelante el proceso. OPP y MEF van en varias etapas del procedimiento, van a analizar los informes y estudios hechos por la administración y van a intervenir periódicamente en seguimientos y control. Dentro de la órbita del MEF se crea una unidad de participación público-privada y también un registro. Todo esto va en la línea de transparentar y racionalizar. Hoy muchas veces pueden existir iniciativas en dos entidades estatales distintas que no se conecten o se conecten tarde. El registro pretende transparentar toda esta actividad. La Corporación Nacional nos va ahora a hacer un detallado análisis y tiene un rol básico que es lo más parecido, diría yo, a quien en derecho comparado le cabe el papel central de crear el know-how, enseñar, entrenar y desarrollar la clave de este instituto, que es el conocimiento y el entrenamiento. Por último, el tribunal mantiene sus facultades constitucionales.
de visación e intervención en los contratos, que lo vamos a ver dentro del procedimiento. Para un poco situarnos en el procedimiento, podemos decir que consta de 3 grandes etapas: una instancia preliminar, que es constituida por aquellos evaluación previa, esos estudios previos que debe realizar la administración pública para determinar la conveniencia o no de desarrollar un contrato o de celebrar un contrato bajo este régimen procedimental que establece la ley. Otra etapa, que es una etapa eventual que puede o no plantearse, que es la del diálogo competitivo, que ya vamos a ver en qué consiste, y después sí, ya ingresando a cumplida estas 2 etapas, a lo que es el procedimiento de contratación propiamente dicho, que puede iniciarse de oficio, o sea, a través de una iniciativa pública de la administración pública, a iniciativa del privado. En esa instancia preliminar, como decíamos, la administración pública debe realizar los estudios de evaluación previa, cuyo objetivo es determinar la viabilidad y conveniencia del proyecto. En esos estudios, lo que va a analizar en definitiva la administración pública son la prefactibilidad de ese proyecto, los estudios de factibilidad y de impacto, que después vamos a ver en su contenido con Victoria cuál es específicamente el contenido y el alcance de esos estudios. La finalidad de estos estudios de evaluación previa es justificar, como dice la ley, en términos técnicos, jurídicos, económicos y financieros, la adopción de esta forma de contratación, o sea, la obtención del mayor valor por dinero. Porque la propia norma, el artículo 2 de la ley, establece que para utilizar justamente este procedimiento de contratación debe justificarse que es justamente el mejor mecanismo de contratación, y para eso es necesario realizar y cumplir necesariamente con esta etapa de evaluación previa. A raíz de estos estudios de evaluación previa, la administración pública lo que va a hacer, va a tener los insumos necesarios para elaborar lo que son las bases de contratación, o sea, lo que hoy conocemos como los pliegos generales de contratación. Esta instancia previa y esos estudios de evaluación previa, cuando se trata de una iniciativa pública, los va a realizar, como decíamos, la administración pública contratante, y cuando estamos ante un trámite promovido por un privado, o sea, en un trámite a iniciativa privada, el privado debe presentarse ante la Corporación Nacional para el Desarrollo con un estudio de prefactibilidad. En una primera instancia presenta su proyecto con un estudio de prefactibilidad ante la Corporación Nacional para el Desarrollo, que es el órgano competente para entender en este punto específico, y allí elabora un informe acerca de la viabilidad y conveniencia de ese proyecto que presenta ese particular. Y allí lo eleva a la administración pública competente en la materia que se trate, quien en definitiva va a aceptar o no ese proyecto, o puede aceptarlo también con modificaciones. Aceptado ese proyecto con o sin modificaciones, allí el particular debe presentar nuevamente el proyecto, pero ya con los estudios de factibilidad ante la administración pública contratante. El alcance de los estudios de factibilidad también lo vamos a ver luego con Victoria. Una vez entonces confeccionados los estudios de evaluación previa, tanto sea, como decíamos, en el nivel de la iniciativa pública como en el procedimiento de iniciativa privada, deben presentarse ante la OPP y el MEF, dice la ley, para su consideración e informe. O sea que se trata de un dictamen necesario, pero no vinculante en definitiva. Y luego entonces de obtenida
obtenido ese informe de la OPP y el MEF, la administración pública contratante estará en condiciones de ya realizar el llamado público a interesados a presentar las ofertas. Ahora bien, puede existir en esta instancia de previa, preliminar, lo que se llama el diálogo competitivo, que es una etapa eventual, puede presentarse o no puede presentarse, y el hecho de tramitar esta instancia del diálogo es discrecional de la administración, pero sí lo que resulta claro que su aplicación en definitiva y en los hechos va a plantearse en aquellos casos de alta complejidad, ¿no? O de alta complejidad técnica, en donde en definitiva la administración pública necesite de los insumos necesarios de los privados para poder realizar y llevar a cabo esos estudios de evaluación y en definitiva para establecer cuáles son las bases de contratación, ¿no? El know-how en definitiva de los privados para la elaboración de los pliegos de contratación. Para esa instancia del diálogo competitivo se realiza un llamado público a interesados, un llamado abierto que se va a regir por los principios de publicidad y de transparencia y de máxima publicidad, a efectos de que los interesados presenten sus propuestas de participar en ese diálogo. Ese diálogo tiene como finalidad, conforme lo establece el artículo 20 de la ley, obtener las soluciones que resulten adecuadas al objeto del llamado. O sea, la determinación, como señala ahí la transparencia, de los medios adecuados para satisfacer las necesidades públicas objeto del llamado y desarrollar las soluciones específicas que serán objeto de contratación. En definitiva, lo que se pretende mediante esta etapa del diálogo competitivo es definir los pliegos de contratación. A quienes participen en ese diálogo competitivo, la ley establece que se pueden establecer beneficios, ¿no? a quienes participen. Específicamente, la norma habla de privilegios y compensaciones, no establece cuáles son ese alcance de esos privilegios y compensaciones o beneficios van a ser en definitiva objeto de la reglamentación en la cual actualmente se está trabajando. Y bueno, una vez finalizada y obtenido entonces los insumos necesarios para la confección de esos pliegos de contratación, de esa base de contratación, se podrá realizar el llamado público a interesados. Puede ser un llamado público a interesados, o sea, realizado el diálogo competitivo, un llamado público a interesados, y ahí ya entramos en el procedimiento de contratación que veíamos. O puede ser que no haya llamado público en la medida en que se haya establecido que previamente que solo podrán pasar a la segunda etapa quienes participaron en el diálogo. O sea, la ley prevé esta posibilidad. O sea que al momento de hacer el llamado público a interesados a participar en el diálogo competitivo se debe establecer específicamente si ese diálogo, o sea, si en la etapa ulterior podrán participar cualquiera o solo los que participaron en el diálogo competitivo. O sea, y en ese caso entonces no habrá un llamado público a interesados, sino que simplemente va a ser una invitación a ofertar a quienes participaron en el diálogo. Puede suceder de que se llame a un diálogo competitivo, que se establezca que solo van a poder pasar a la segunda etapa quienes participaron en el diálogo, pero que se presente solo uno, o que en definitiva la administración elija solo a uno participar en el diálogo. En ese caso, necesariamente se debe proceder al llamado público a interesados. Bien, entonces, transcurrida esta etapa preliminar que muy someramente reseñamos, entramos a lo que es el procedimiento de contratación propiamente dicho, que se inicia con ese llamado público abierto, tanto sea habiendo tramitado una iniciativa de oficio o iniciativa privada, o aún en la etapa de diálogo competitivo, salvo el caso en que decíamos que se hubiera establecido, ¿no?, en el diálogo que solo participaban quienes
participaron, valga la redundancia, en ese diálogo. Ese procedimiento de contratación estaba allí reseñado las grandes etapas. Sigue en rasgos generales lo que son los procedimientos de licitación pública, con algunas particularidades. Hay una primera instancia de lo que es la presentación de las ofertas, que va a estar en cuanto a sus formalidades y alcance establecido y será objeto también de la reglamentación. El examen de las ofertas que lo va a realizar la comisión técnica de la que hablaba hoy el doctor Rueda, esa comisión técnica que va a ser creada en el seno de cada administración pública contratante y va a ser quien va a evaluar entonces esas ofertas. Los criterios de evaluación de las ofertas deben estar previamente establecidos y en forma clara en los pliegos o en las bases de contratación. Pueden utilizarse algunos o todos de estos criterios que están mencionados allí en la diapositiva a efectos de evaluar cuál es la mejor oferta. Y en definitiva, lo que va a hacer la comisión técnica es ordenar en orden decreciente el ranking, digamos, de las mejores ofertas. Y sugiriendo, en definitiva, que la contratación de cuál es aquella oferta que cumple o que mejor cumple con las bases de contratación. Luego del examen de las ofertas, se remite a la unidad de proyecto de participación pública o privada, que va a estar en la órbita del Ministerio de Economía y Finanzas, a efectos de que informe sobre esas ofertas y sobre la evaluación. Y habiendo tenido el informe, o allí se establecerán plazos, eso dependerá también de la reglamentación, la administración pública estará en condiciones de adjudicar. Se establece en lo que se refiere a la adjudicación una doble instancia, una adjudicación provisional y una adjudicación definitiva. Aquellos entonces que fueron, digamos, las ofertas que fueron mejor rankeadas o la que fue mejor rankeada será la que será objeto de adjudicación, obviamente previa resolución de la administración pública contratante, y luego se dará intervención de esa decisión de la adjudicación provisional al Tribunal de Cuentas. En este caso hay una novedad en nuestro derecho, que es el efecto positivo del silencio del Tribunal de Cuentas. O sea, transcurrido un plazo de 30 días que establece la ley, se entiende, y si el tribunal no se pronunció, se entiende de que hay un pronunciamiento favorable. Es el único caso que hay a nivel legal en que se le otorga un efecto positivo al silencio de la opinión que se le solicita al Tribunal de Cuentas. Luego, entonces, de obtener esa intervención del Tribunal de Cuentas, pasamos a la etapa de la adjudicación definitiva. O sea, esa adjudicación provisional se transforma con una opinión favorable del Tribunal de Cuentas, o en su caso, habiendo transcurrido el plazo que establece la ley, en definitiva. Lo que sí establece la norma es que no procede esta adjudicación definitiva antes de los 30 días hábiles desde la notificación de la adjudicación provisional. ¿Y para qué es este plazo entre la provisional y la definitiva? Es para que quien resultó adjudicatario en forma provisional cumpla con las obligaciones que hubieran quedado pendientes para esta etapa ulterior. Básicamente, cumplir con agregar toda la documentación que se hubiera digerido para esta etapa, y así como constituir también la garantía de fiel cumplimiento del contrato. Puede suceder que el adjudicatario provisional no cumpla con esas obligaciones que quedaron para esta instancia, y allí lo que podrá acontecer es que esa adjudicación provisional cae. En definitiva, es una potestad de la administración pública. Podrá entonces, lo que va a hacer es adjudicar provisionalmente o realizar una nueva adjudicación provisional, en principio a quien está, digamos, quien venía en forma siguiente rankeado en el informe que va a elaborar la comisión técnica, o en su defecto a quien la administración pública entienda que es la oferta más conveniente en segundo lugar.
se adjudica, en ese caso se adjudica provisionalmente, se solicita informe de la unidad de proyecto de participación público-privada y se sigue con el trámite que vimos hasta ahora. Y entonces, dictada la adjudicación definitiva, se pasa ya a lo que es la etapa de formalización del contrato de participación pública-privada. En lo que tiene que ver durante este procedimiento administrativo, los medios de impugnación, o sea, cuáles son los medios de defensa que tienen aquellos postulantes o oferentes respecto de las decisiones que adopta la administración durante la tramitación del procedimiento. Bueno, obviamente tiene la posibilidad de interponer los recursos administrativos que correspondan. El principio general que establece la ley es que estos recursos no tienen efecto suspensivo, o sea, que las decisiones que se dicten básicamente durante el trámite del procedimiento y que sean impugnadas no quedan suspendidas, por lo tanto el trámite sigue su proceso. El único que tiene un efecto suspensivo es los recursos que se interpongan contra el acto de adjudicación definitiva únicamente. Esto es a efectos de no entorpecer el trámite con los recursos que se puedan interponer, y sí respecto a la procedencia del efecto suspensivo sobre el acto definitivo es impedir de que, si no tuviera efecto suspensivo, se ejecutara el contrato y después obviamente pudiera haber una decisión en contrario tanto de la propia administración revocando esa decisión o por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo al anular el acto. Esto cambia un poco el régimen de contratación hasta ahora y trata de hacerlo un poco más, darle mayor celeridad. ¿Cuáles son las garantías en el procedimiento de contratación que se solicitan? Bueno, básicamente las mismas que hoy en una licitación pública, ¿no? La garantía de mantenimiento de oferta, que debe constituirse al momento de ofertar. Allí la reglamentación establecerá seguramente los parámetros, dependiendo del tipo de procedimiento, y luego la garantía de ejecución del contrato. O sea, una vez que se adjudica provisionalmente, allí el adjudicatario deberá constituir la garantía de fiel cumplimiento del contrato. Seguramente la reglamentación establecerá algunos plazos dentro de los cuales se deberá constituir esa garantía de ejecución del contrato. Esa garantía de ejecución del contrato puede estar afectada a las sanciones que puedan imponerse por la administración pública contratante durante la ejecución del contrato, o sea, impuestas al contratista, de los gastos causados que se puedan causar a la administración por la demora en la ejecución del contrato, de los daños y perjuicios que se puedan causar por el contratista a la administración, y de los incumplimientos que pudieran ocasionarse durante la ejecución del contrato. Eventualmente también se plantea la posibilidad de ampliar esas garantías en el caso de que se hubieran afectado a la garantía con la aplicación de sanciones o penalidades. Entonces se va a solicitar, más que ampliar, es reponer esa garantía, y también en el caso de las modificaciones contractuales que deriven en una variación del precio. O sea, allí vamos a ver que hay todo un régimen establecido en cuanto a las modificaciones que se pueden realizar al contrato durante su ejecución, y bueno, eventualmente también allí puede haber o exigirse por la administración una ampliación de la garantía de ejecución del contrato. Algunos aspectos que quería reseñar sobre el procedimiento de contratación por iniciativa privada. Hasta ahora vimos que teníamos la iniciativa privada presentada ante la Corporación Nacional para el Desarrollo, luego la evaluación por la Administración Pública contratante, y si la aceptaba en definitiva la Administración Pública, se realizaba el llamado público a interesados. Ahora bien, hay algunas particularidades en lo que tiene que ver respecto del proponente. ¿Qué beneficios, en definitiva, observa la ley respecto del proponente? Bueno, que no va a abonar los pliegos, el costo de los pliegos
se está exonerado de quien propuso esa iniciativa, se le otorgará una ventaja de hasta el 10% en la valoración de su oferta respecto de la mejor oferta, y en caso de no resultar adjudicatario, el reembolso de los costos aceptados, dice la ley, vinculados al estudio de factibilidad. Seguramente allí la reglamentación va a establecer las pautas en que se requieren para que esos costos sean aceptados, ¿no? Una presentación de liquidaciones de determinada forma. Y lo otro es la confidencialidad, ¿no? Porque acá hay todo un tema delicado en lo que tiene que ver con la presentación de una propuesta o de una iniciativa por un particular y garantizar entonces a ese particular la confidencialidad de la información y de esa propuesta. Esa garantía en la confidencialidad tiene hasta ciertos plazos. Obviamente, una vez que la administración decide realizar un llamado público, allí ya esa confidencialidad cayó y así lo establece la ley. También, si en definitiva no se acepta la propuesta y no hay un llamado público, se garantiza esa confidencialidad por un periodo de hasta 2 años. Y también queda otro plazo previsto, es si no se presentan los estudios de factibilidad. O sea, primero se presenta el particular con estudios de prefactibilidad, son aceptados y la administración pública le exige la presentación del estudio de factibilidad. Allí la reglamentación va a establecer un plazo dentro del cual el particular debe presentar sus estudios de factibilidad. Y si no lo hace, allí la administración pública puede hacer suyo esa iniciativa y proceder al llamado público interesado. Y por ende allí también cae lo que es la confidencialidad relativa a esa iniciativa privada. En lo que refiere ya a la etapa del contrato, una vez entonces formalizado el contrato y que se comienza a ejecutar el mismo, es de competencia de la administración pública contratante el contralor en la debida ejecución del contrato. Para ello se establecen algunas instancias que debe cumplir la administración, como ser los informar semestralmente a la unidad de proyecto de participación pública o privada, informar sobre el estado de cumplimiento del contrato y también eventualmente o informar a la unidad toda vez que haya alteraciones sustanciales en el contrato o incumplimientos contractuales. Todas esas situaciones deben ser informadas a la unidad, sin perjuicio de que además la unidad puede pedir a la administración pública contratante informes. Para ejecutar ese contralor, la ley le otorga amplias facultades a la administración pública contratante, que van desde la posibilidad de realizar inspecciones, auditorías, etcétera. Y en ese sentido también se establece la obligación del particular de prestar la máxima colaboración a la administración pública contratante para que pueda realizar ese contralor, relevando del secreto comercial, o sea que no puede oponer la empresa o el particular el secreto comercial ante una solicitud de la administración pública contratante en todo lo que tenga relación con la ejecución de ese contrato de PPP. Otra característica que quería destacar es lo que tiene que ver con la posibilidad de modificar el contrato durante la ejecución del mismo. Allí se establecen 3 posibilidades. Una es la modificación unilateral por la administración. Esto estaba, en principio, la ley establecía la facultad de la administración pública de modificar unilateralmente el contrato. Luego esto fue modificado y con la redacción actual, la modificación unilateral por parte de la administración pública para que proceda debe estar prevista expresamente en el contrato. E incluso deben estipularse en ese contrato los aspectos susceptibles de modificación. No no se le puede dar, digamos, una potestad amplia, sino que deberían establecerse aquellos aspectos entonces que pueden ser objeto de modificación, las contraprestaciones también que en cada caso correspondan en caso de modificación, y se establece un monto máximo
de inversión o gasto adicional, en caso de modificación, que no podrá ser mayor al 20% del presupuesto de la obra o gasto acordado. En caso de proceder a esta modificación, se requiere el informe también de la OPP y el MEF. Por otra parte, pueden estipularse las modificaciones por ambos contratantes, que también deben estar previstas en el contrato, y eventualmente se pueden también delimitar cuáles son ese objeto de modificación o no. Si no, puede ser amplio y en cualquier momento cualquiera de las partes, si está pactado en el contrato, puede solicitar su modificación con el límite que allí se menciona en la diapositiva, que es del que no puede ceder el 50%, pero en la etapa ya de construcción solo un 30%. Tiene que ver, esto es del presupuesto de la obra o de eficiencia. Bueno, ¿esto por qué? Bueno, porque en definitiva la competencia entre los privados y el hecho de que el privado se va a hacer cargo de todas las etapas del ciclo del proyecto, desde diseño, construcción, mantenimiento, operación y gestión de la infraestructura, van a hacer que el privado pueda aprovechar mucho más las ganancias de eficiencias en todo el proceso. Antes el privado recibía un proyecto que estaba impuesto por el Estado, que ya tenía un diseño preestablecido, y lo único que, o sea, la única ganancia de eficiencia que podía lograr era en la construcción. Ahora el privado tiene, digamos, un ámbito muchísimo más amplio para poder lograr la eficiencia en la parte de la gestión, que es en definitiva lo que el privado mejor sabe hacer. Mejora en la calidad ofrecida al usuario. Bueno, esto también derivado de que el privado puede asumir todas las etapas de lo que corresponde a un ciclo de proyectos, desde el inicio hasta el final, y la mejora de la calidad debe lograrse a partir de la fijación de objetivos bien claros y de objetivos que estén relacionados con buenos indicadores. Es decir, en primer lugar, priorizar cuáles son los objetivos, cuáles son las metas que yo como Estado quiero en estos servicios públicos, qué es lo que quiero lograr. Pero después también es muy importante cómo defino los indicadores. Si yo tengo unos buenos objetivos, o sea, los objetivos los tengo claramente definidos, y por otro lado tengo indicadores que me permiten medir eficientemente cómo es la gestión del sector privado para asegurar esa calidad de infraestructura, en definitiva yo voy a estar logrando un beneficio muy importante para el usuario. Mejora presupuestaria para el Estado. Bueno, esto es uno de los principales beneficios. Obviamente es un poco con lo que comentaba Daniel, de por qué, bueno, hay una mejora presupuestaria para el Estado. Ustedes dirán, bueno, en realidad es una relación contractual que el Estado en definitiva va a terminar pagando, y va a terminar pagando la construcción, el diseño, el mantenimiento, o sea, más de lo que antes contrataba con el sector privado. Sí, es así, pero ahora el Estado va a empezar a pagar recién cuando la infraestructura esté pronta. Entonces, si desde que empieza la estructuración, que puede ser 1 año o 2, luego sigue la construcción puede llevar 2, 3 años. Bueno, durante ese periodo de tiempo no va a haber ningún desembolso por parte del Estado. Y eso es una mejora presupuestaria porque le va a permitir, digamos, por un lado, mejorar su presupuesto, y por otro lado también asignar esos fondos a otras prioridades que pueda tener en el corto plazo. Mejora de la imagen del Estado frente al sector privado. Bueno, eso es otro de los beneficios, y esto surge porque, bueno, hay estudios, digamos, hechos a nivel internacional, más específicamente en el Reino Unido, que dicen que bajo la vía de contratación tradicional, un 30% nada más de los contratos se cumplían en tiempo y forma, mientras que en la vía de PPP este porcentaje ascendía en el momento del estudio a un 70%, es decir, un 70% de los PPP se cumplen en tiempo y forma, mientras que
la obra pública realizada por la vía de contratación tradicional alcanza solamente al 30%. Pero lo más interesante de este estudio, que años más tarde, haciendo el mismo estudio, se constata que ese 30%, una vez que las PPP, digamos, empezaron a tener un rol más preponderante, lo que ocurre es que ese 70% pasa al 85%, es decir, un 85% de los contratos se cumplen en tiempo y forma. Pero curiosamente, el 30% anterior pasa a un 45%. Es decir, los contratos que se hacen por la vía tradicional hoy tienen un menor porcentaje de incumplimiento en tiempo y forma. Esto, bueno, ¿qué quiere decir? Que en definitiva, la introducción de esta nueva modalidad de contratación, de participación público-privada, lo que hizo fue una mejora del Estado, digamos, como cliente del sector público. Y de alguna manera, esto es un beneficio también para toda la sociedad. Esto, bueno, porque ocurre, bueno, en definitiva, por las renegociaciones que yo decía, las PPP se gestan por los sobrecostos que los gobiernos de los distintos países han tenido que afrontar por la vía clásica de contratación. Y la experiencia internacional muestra que esos sobrecostos son muy importantes y que en algunos casos han llegado a ser el 10 veces más de lo que era el presupuesto inicial. Y esto no se trata no depende de si se trata de países desarrollados o países en desarrollo. Esto es un fenómeno generalizado que se ha constatado en todo el mundo y que en definitiva deja de manifiesto que el sector privado se ha transformado en un experto para lograr renegociaciones con el sector público y obtener beneficios extras, digamos, respecto a lo que originalmente se había pactado. Bueno, ahora pasamos al segundo punto, como les decía, bueno, ¿cuáles son los factores críticos? Después de ver, bueno, cómo funciona esta herramienta, qué es lo que nosotros debemos tener en cuenta, sobre todo desde el lado del gobierno. En primer lugar, la selección de proyectos. Evidentemente que esta modalidad nueva de contratación requiere de plazos más largos para la estructuración. Luego Victoria va a contar cuál es el ciclo de un proyecto PPP desde que se inicia, es decir, desde que se gesta la idea hasta que llega a ser implementado. Esos plazos son muy largos y también esto trae aparejado un costo muy importante por parte de la administración. Hay muchos estudios que también Victoria va a mencionar que evidentemente traen aparejados elevados costos en la estructuración derivados de las consultorías necesarias para que el PPP se estructure de manera adecuada. Entonces, los primeros pasos que se debería dar como Estado es definir cuál es la cartera de proyectos relevantes que podrían ir por esta modalidad de contratación. Y así, para definir cuál es la cartera de proyectos, evidentemente hay que tomar varios criterios. Bueno, en primer lugar, ver cuál es el volumen de inversión posible para canalizar por la vía de PPP, cuáles son las necesidades de infraestructura que tenemos hoy y cuáles son las necesidades de infraestructura que van a estar surgiendo debido al crecimiento de la demanda en distintos sectores de la economía, cuál es el peso relativo que tienen los distintos sectores de interés potencial para esta modalidad PPP, cuáles son los montos mínimos de inversión que se requieren para que un PPP sea exitoso, y también cuál es la capacidad desde el sector financiero para afrontar este tipo de contratos. Esos son contratos largos, de montos muy significativos y evidentemente necesitan mucho financiamiento. Entonces ahí el sector financiero es donde tiene que estar preparado para tener el volumen de fondos adecuados, para tener, es decir, la liquidez, para tener costos competitivos en materia de tasa de interés y obviamente para estar capacitado técnicamente para evaluar cuáles son los riesgos inherentes a este tipo de contratos. Otro elemento clave es el marco legal
y el marco regulatorio. Acá todos los estados, una vez que deciden ir por esta vía de las PPP, deben definir cómo lo hacen en el tema regulatorio. Y acá hay dos opciones: o utilizan leyes y reglamentos que ya existen y empiezan a canalizar los proyectos por esa vía, con de repente manuales que ayuden a darle un perfil para el lado de esta vía de contratación, o digamos agregando algunos decretos reglamentarios. Y y la otra opción es crear un marco regulatorio específico. Acá en Uruguay, como ustedes saben, hemos optado claramente por la segunda opción, es decir, por diseñar, digamos, y crear un marco jurídico que sea específicamente para el desarrollo de esta nueva modalidad. Eso es lo que va a estar comentando Adrián, así que no me detengo. Capacidad de pago. Bueno, evidentemente que esto es uno de los puntos fundamentales, porque se trata de contratos muy largos, con montos muy significativos, y en definitiva lo que le importa al sector privado es no solo que el Estado tenga la voluntad de pagarlo, sino que el Estado tenga la capacidad de pagarlo. Y eso en el vocabulario de las PPP es lo que se entiende como affordability. En definitiva, el Estado lo que tiene que hacer es convencer al sector privado de que tiene los recursos para hacerlo, de que tiene una mirada de largo plazo, de que tiene un tratamiento presupuestal adecuado, y además de que anualmente se hace un análisis riguroso de lo que sería el gasto anual. Como yo decía, no es la voluntad sino la capacidad, y también demostrar, digamos, a ciencia cierta de que realmente se va a poder hacer frente a todas las obligaciones, no solo hoy ni dentro de 5 años, sino dentro de 20 años. Aspectos institucionales, sin duda que son un elemento más que clave. Tiene que haber una capacidad fortalecida a nivel institucional. Acá en el caso de Uruguay, los organismos e instituciones involucradas son la Corporación Nacional para el Desarrollo, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, el Tribunal de Cuentas, todos los ministerios sectoriales que de alguna manera van a tener iniciativas que podrían potencialmente canalizarse por las PPP. Y lo que se está haciendo, digamos, desde el gobierno es tratar de fortalecer estas capacidades. Hemos hecho acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, con el Banco Interamericano de Desarrollo, con el Banco Mundial, con todos ellos programas de asistencia técnica muy específicas y muy amplias para justamente llegar, digamos, al momento de que este marco jurídico esté cerrado con ley y reglamentación, con capacidades muy fuertes en lo que tiene que ver con esta modalidad de contratación específica. Compromiso político, sin duda, digamos que esto sería como la condición necesaria. Acá el Estado tiene que manifestar que realmente existe una necesidad, pero que también existe un compromiso en el largo plazo. Y también acá hay algunos elementos que se pueden medir, o sea, ¿cómo decimos que existe compromiso político? Por un lado, a través de el fortalecimiento del sector público, es decir, no se trata solo de convencer al sector privado de que yo como Estado quiero hacer PPP, sino de que a la interna del sector público también convenzo a los técnicos que van a estar a cargo de estas negociaciones, que en definitiva esto es importante para el país y que va a traer beneficios de largo plazo. Después, otro punto importante a tener en cuenta, que marca de alguna manera este compromiso, es que dado los elevados costos de estructuración y los plazos que esto engloba, el sector público no podría estar dispuesto a hacer 1 o 2 proyectos nada más de PPP. Evidentemente que toda esta curva de aprendizaje, toda esta inversión en capacitación, tiene que estar fundamentada en una cartera de proyectos que sea lo suficientemente grande. Potencial del sector privado, tiene que haber sector privado. Sin sector privado no hay PPP, y acá el sector privado, digamos,
tiene que tener el convencimiento de que esto funciona. Bueno, lo que hemos visto a través de la experiencia regional e internacional, que en definitiva la capacidad del sector privado se gesta a través de múltiples alianzas, siempre alianzas que, digamos, entre las empresas locales y las empresas internacionales, que de algún modo, bueno, las empresas locales conocen el funcionamiento local y, digamos, el know-how local, pero por otro lado las empresas internacionales tienen la experiencia que para estos contratos se necesitan en la parte de licitación, de renegociación y sobre todo de cierre financiero, que son muy importantes. Mercado financiero, bueno, un poco ya lo comentamos, pero el mercado financiero tiene que estar a tono, digamos, con lo que esta modalidad implica, y acá tiene que, bueno, identificarse volumen de fondos adecuados, tienen que ser competitivos, a su vez tienen que tener técnicos capaces de evaluar, digamos, cuál es el costo que cada riesgo transferido al sector privado implica y cuál es el costo también de los riesgos retenidos. Por otro lado, también hay un tema muy importante que refiere a plazos. Esos son contratos muy largos, entonces el sector financiero de alguna manera tiene que adaptarse a lo que es esta nueva modalidad. Otros puntos a considerar, bueno, la credibilidad del sector privado, eso es un poco lo que ya habíamos hablado, la información suficiente y transparente también, o sea, el Estado tiene que ser muy transparente en todos los procesos que esto implica. Acá los procesos son muchos, es lo que va a comentar Victoria, pero evidentemente lo que tiene que asegurar el Estado es que detrás de cada decisión, digamos, en cada etapa del proceso hay criterios objetivos, que esto no se define, digamos, de acuerdo a algo subjetivo, sino que hay una metodología que permite analizar con criterios objetivos si realmente ese proyecto tiene capacidad para ser APPable. Metodología estandarizada, bueno, esto es también, las metodologías tienen que estar a disposición de todos, tienen que brindar, digamos, la información para todos, y cada proyecto PPP evidentemente que no se puede hacer con la metodología que cada uno considere más conveniente, porque entonces tendríamos 10 proyectos, con cada uno estudia la factibilidad de acuerdo a cómo le parece que es la mejor forma, y en realidad eso no da garantías ni para el sector privado, ni para el sector público, ni para el sector financiero. Montos mínimos de inversión, bueno, esto es algo muy importante porque dados los costos elevados en la fase de estructuración, no todos los proyectos que a priori pensamos que pueden ser APPables después realmente llegan a serlo. Entonces hay que tener muy claro que ir por esta vía lleva más tiempo y que además los costos son bastante más elevados. No hay un monto mínimo que se pueda decir que es un monto exacto mínimo de inversión, pero sí lo que sabemos es que hay claras economías de escala y que, bueno, a nivel de la experiencia de América Latina, el costo de estructuración de un proyecto estaría en el orden del 2% de la inversión total, es decir, un proyecto de 100 millones de dólares tendría asociado un costo de 2 millones de dólares. Bueno, los plazos de estructuración ya los comentamos, que bueno, es otra de las cosas que en definitiva, bueno, hay que tener en cuenta a la hora de ir por este camino. Y algo muy importante a considerar son la fijación de topes de PPP. Entonces, bueno, ¿qué son los topes de PPP? Hay muchos países que, digamos, con el objetivo de asegurar una responsabilidad fiscal a largo plazo, lo que han hecho es fijar, digamos, un tope a los pagos anuales
que se harían como desembolso por parte de las PPP en función de los gastos corrientes o de los ingresos tributarios. Acá en Uruguay, eso quizás lo va a comentar Adrián después, pero hemos optado por fijar un tope de los pagos anuales que es del 0,5% del Producto Bruto Interno del año anterior. Es decir, lo que busca esto es que la concentración de pagos sea adecuada, que yo no pueda hacer muchos proyectos, digamos, con un corto plazo y que llegue a determinado año donde no pueda hacer frente, digamos, a esos pagos. Entonces siempre va a estar cada año medido con respecto al PBI del año anterior. Y también otro tope que se suele utilizar es el stock de deuda pública asociada con PPP, es decir, todo lo que yo voy a pagar de aquí a 30 años en adelante por concepto de todos los PPP que estoy haciendo, llevados a valor actual al momento de hoy, no van a ser nunca superiores, porque así la ley lo explicita, superiores al 7% del Producto Bruto Interno del año anterior. Esto es, de alguna forma, una garantía para no transferir en exceso un costo a las generaciones futuras. Bueno, y el último punto, rápido. El último punto es lo que, bueno, en definitiva, ¿cuál es el rol del Ministerio de Economía y Finanzas en todo este proceso? Bueno, en primer término, nosotros, bueno, tuvimos responsabilidad compartida, bueno, con el estudio de Rueda y Pereira, también, bueno, con la CND, con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, en lo que tiene que ver con la redacción de la ley, y bueno, y hoy en día se está redactando lo que es el decreto reglamentario. Evidentemente, bueno, ahí el Ministerio de Economía y Finanzas es el que tiene el deber de establecer los principales lineamientos. Luego, participación en todas las etapas relevantes de la estructuración de un proyecto. Eso ahora lo va a comentar Victoria, todas las etapas que debería transitar un proyecto PPP antes de llegar a ser implementado. Y el Ministerio de Economía y Finanzas va a estar presente en todas las etapas relevantes con el objetivo de revisar y validar que, bueno, justamente esto siga las metodologías previamente establecidas y que esto se haga con la transparencia que requiere el proceso. Responsabilidad fiscal, por supuesto, en esto tenemos la ayuda de los topes, tanto el tope de pagos anuales como el tope de deuda, y en definitiva lo que se estará viendo, bueno, desde el Ministerio de Economía y Finanzas es quién es la administración contratante que tiene la iniciativa, que esto puede ser un ministerio sectorial, puede ser una intendencia, un organismo descentralizado, un ente autónomo, y lo que allí va a haber que ver es, digamos, cómo esto va a ser consistente con el plan de gobierno, cómo va a ser consistente con las inversiones que están previstas, con el presupuesto quinquenal y con el programa macro de inversión que el Ministerio tiene en infraestructura. Transparencia ya lo comenté, y bueno, y tiene un rol muy específico en la parte de mecanismos de control y seguimiento eficientes. El control y el seguimiento va a estar a cargo de la administración contratante, es decir, de quien tiene la iniciativa, de quien firma el contrato con el privado, pero el rol del Ministerio de Economía y Finanzas es acá verificar que este control y seguimiento realmente se lleve adelante de manera eficiente. Entonces acá hay varios mecanismos que le da la ley, donde el Ministerio de Economía y Finanzas puede recurrir a auditorías externas, va a estar solicitando semestralmente informes, todo con el objetivo de que ese control y seguimiento, digamos, se haga de la manera que entendemos es necesaria para el proceso. Bueno, nada más. Muchas gracias a todos. Bueno, muchas gracias Silvina por su clara exposición. Vamos a continuar ahora, aprovechando que estamos muy en tiempo, unos minutos antes del corte y antes de abordar el tema que nos va a plantear el doctor Adrián Gutiérrez sobre el procedimiento de contratación.
Bien, antes entonces de darle la palabra al doctor Gutiérrez, quería plantear algunos conceptos fundamentales para que sea más fácil acompañar lo que es el procedimiento de contratación tal como está regulado en la ley. Voy a omitir el tema de elementos claves y condiciones necesarias, que ya fue explicitado muy bien por Silvina, y quería comentarles algunos temas generales. Está claro que esta ley es una herramienta, es, diría yo, un punto de inicio para un camino y una construcción de capacidades que va a llevar un tiempo prolongado. Silvina mencionaba entre una opción que se hizo por optar por un marco regulatorio específico, tal como se hizo en Uruguay, pero esto no siempre se recorre este camino. Hay veces que se opta por un marco más flexible y muchas de estas contrataciones se pueden resolver a nivel administrativo. Durante todo este periodo en la prensa existieron opiniones, de hecho el Ministerio consultó a muchos expertos en el tema y se hablaba, bueno, es novedoso, se puede hacer lo que se pretende con el marco legal actual, es necesaria una nueva ley. La mayoría de la doctrina administrativista decía Uruguay ya tiene marco normativo para hacer este tipo de contrataciones. De hecho, buena parte existen ya contratos de PPP en funcionamiento. No obstante, entendemos que esta ley es una toma de posición muy importante porque, bueno, de hecho la concurrencia a este evento, por ejemplo, así lo demuestra, pone en agenda y marca un hito en lo que puede ser, esperemos, el buen desarrollo del instituto. ¿Cómo trabajamos nosotros a pedido del Ministerio en este tema? Bien, el Ministerio obviamente, como ya mencionó Silvina, contó con muchos aportes, proyectos alternativos. También era necesario analizar en derecho comparado qué soluciones existen y después eso hay que bajarlo a tierra considerando varios factores. Uno, nuestro marco constitucional y legal; otro, nuestras prácticas; otras, nuestras posibilidades y aún la idiosincrasia, y tan importante como para llevar adelante los proyectos, también es importante para la ley lograr un consenso. Tal vez en busca de ese consenso fue que el proyecto original sufrió variadas modificaciones en su proceso de aprobación. ¿Cómo quedó estructurado entonces y qué temario va a abordar Adrián? Las disposiciones generales establecen qué tipo de contratos se pueden realizar. Marco institucional distribuye roles de los actores. En los siguientes artículos, que seguramente del capítulo 3 aproximadamente hasta el capítulo 11, va a comentarnos el doctor Gutiérrez el procedimiento. Hay un capítulo 12 que es garantías en beneficio de acreedores. Este es un capítulo muy importante, sobre todo que interesa a aquellos agentes que están llamados a financiar este tipo de proyectos, porque es el que consagra garantías específicas, además de dar un marco muy amplio permitiendo la utilización de cualquier tipo de garantía. Consagra una garantía específica nueva, que es la prenda del proyecto como un todo, con las complejidades jurídicas que eso tendrá a la hora de enfrentar y resolver los acuerdos contractuales. En las disposiciones finales se incluyen las mencionadas por Silvina normas presupuestarias como tope máximo de deuda pública y de pagos anuales a contratistas. También se declaran de utilidad pública las expropiaciones. Bien, entonces, un primer punto de cómo quedó en definitiva el proyecto. Se pueden realizar bajo esta modalidad obras de infraestructura específicamente en estos sectores. Esto es un cambio. Originalmente, y la mayoría de estos proyectos apuntan a obras de infraestructuras mencionándolas en forma genérica. Esto es el resultado de elaborar consensos y establecer puntualmente qué obras se pueden hacer y qué obras quedan excluidas. Aquí vemos entonces que el sistema de contratación se puede aplicar a obras viales, ferroviarias, portuarias y aeroportuarias, infraestructura energética, disposición y tratamiento de residuos, infraestructura social, dentro de la cual se incluyen cárceles, centros de educación y de salud,
viviendas de interés social, complejos deportivos y obras de mejoramiento y equipamiento urbano. También pueden ser utilizadas para proyectos de colonización de tierras. Esto fue un cambio en la idea original, pero es importante tener presente que uno de los criterios rectores en este tema debe ser la flexibilidad. Entonces nada impediría en el futuro, si esto se hace necesario, introducir ajustes o modificaciones a la ley que habiliten otro tipo de actividad. Hay alguna limitación adicional que va en esta misma línea de crear el consenso, donde específicamente se limita y se dice, bueno, tratándose de centros de educación, la actividad educativa no puede ser. Muy buenos días a todos nuevamente, bienvenidos. Estamos muy contentos de tener una concurrencia tan nutrida, a pesar de que la mañana no es de lo más agradable, y muy contentos además del número y de la calificación de los presentes, de que tenemos un equilibrio interesante entre el sector público y privado, así que esperemos que esto sea una premonición del buen funcionamiento del nuevo instituto. Además, las distinguidas representantes del MEF y de la CND, las economistas Victoria Rodríguez, de CND, aquí a mi derecha, y la economista Silvina Paniza, que les agradecemos especialmente que hayan venido, especialmente también porque nos van a dar la visión de dos actores institucionales fundamentales en este nuevo proceso, así que distinguidas economistas y amigas, muchas gracias. Me acompaña también mi colega y socio, el doctor Adrián Gutiérrez, especialista en Derecho Administrativo, que nos va a ilustrar sobre aspectos de procedimiento de la ley. El plan de exposición, básicamente, es el siguiente. Nos proponemos en un par de horas, con un corte en el medio, hacer una introducción de conceptos de PPP, de lo que tanto se habla hoy por hoy, pero a veces sin mucho rigor. Vamos a tratar de conceptualizar el concepto, no solo el que surge de la ley, sino que es un instituto utilizado en el mundo, entonces categorizar este instituto. La economista Silvina Paniza nos va a dar la visión del Ministerio de Economía y Finanzas, y luego yo volveré a hacer una introducción de los conceptos generales de la ley para que Adrián nos hable del procedimiento a seguirse. Ahí entran básicamente el procedimiento que seguirá cada administración contratante y cómo intervienen cada uno de los actores del proceso. En último término, la economista Victoria Rodríguez nos va a hablar de la misión y el rol que está cumpliendo, que cumplió y está cumpliendo hoy y va a cumplir en el futuro la CND, y el enorme trabajo que ellos ya vienen realizando en la proyección de emprendimientos inmediatos a los cuales el Estado se va a abocar bajo este nuevo régimen. Bien, entonces, entrando directamente en tema, vamos a tratar de dar un concepto digamos doctrinario, no legal, de qué es y qué se habla de PPP. Se habla de contrato de PPP, en fin. El PPP no es un contrato. El PPP es un término que se utiliza para comprender a un amplio elenco de vínculos contractuales posibles que puede ser celebrado entre dos partes. Una siempre será el sector público o la administración pública, y la otra parte será el sector privado. El objeto de esa vinculación es desarrollar una infraestructura y eventualmente prestar servicios vinculados a esta infraestructura. Vamos a volver sobre los distintos tipos contractuales que se reconocen doctrinariamente, pero cuando se habla de este elenco de modalidades contractuales, se apunta a que esto puede arrancar desde una participación mínima del sector privado en las fases de diseño, hasta ir en un increyendo en diseño y construcción, diseño, financiación y construcción, diseño, financiación, construcción, operación, mantenimiento. Eso lo iremos viendo a lo largo de nuestra exposición. O sea que entonces tenemos un recipiente que engloba muchas formas contractuales,
partes, parte pública y parte privada, objeto desarrollo de infraestructuras. ¿Qué busca este instituto? Y altero el orden de la transparencia. En primer lugar, en mejorar la eficiencia del uso de los recursos económicos. Eso sería, digamos, la clave. No solo se trata de un tema de optimizar recursos financieros, que también se procura eso, sino que es toda una concepción de cómo contratar eficientemente. Salir del método tradicional, donde el Estado paga, y paga mucho, por buscar métodos creativos, eficientes. O sea, en primer lugar, dotar a la administración de un mecanismo ágil y eficiente de contratación para poder desarrollar estas infraestructuras. En segundo lugar, que el mecanismo permita atraer a la inversión privada con el propósito, un doble propósito, para complementar la inversión pública o para liberar recursos públicos que tienen que ser destinados a otras áreas. Aquí hay acuerdos con que tenemos carencias en infraestructuras y también hay acuerdos en que el Estado no tiene los recursos o no tiene los recursos en el tiempo necesario para responder a todas las necesidades planteadas. Leí ayer en la prensa, o sea, básicamente cada ministro o titular de ente, ayer lo leía en Colonización, por ejemplo, decía que ni por asomo cuenta con los recursos para llevar adelante lo que se propone, sea las tierras que quiere comprar Colonización o las viviendas que quiere construir vivienda. Pues aquí entonces hay una herramienta más que se suma al elenco de herramientas posibles para procurar esa satisfacción de necesidad, ¿verdad? ¿Cuál es la lógica del sistema? La lógica del sistema es reconocer que cada parte, pública y privada, tiene ventajas comparativas. Sobre esa lógica de ventajas comparativas, combinar ambos esfuerzos para llevar adelante un proyecto. Una lógica de contratación tradicional, y dicho esto por el ejercicio así de un abogado en la figura más despiadada o en la mala prensa que tenemos, al preparar un contrato el comprador busca cargar a la otra parte con todos los riesgos posibles y curarnos de todas y cualquier eventualidad. Que lo seguiremos haciendo, pero de a poco tendremos que empezar a cambiar. Por suerte ahora los economistas dominan la construcción de este tipo de contratos. Entonces, ¿eso qué implica? Puede ser muy sano desde el punto de vista de la protección de los derechos de mi cliente, pero se traduce en definitiva en un incremento de costos. O sea, básicamente ese incremento de costos es lo que hace que el Estado contrate mal o pague sobreprecio. Un segundo elemento clave en la transferencia de riesgos es el tratamiento presupuestal y la afectación de los recursos públicos que hace el Estado. Dependiendo del grado y del nivel de transferencia de riesgos que se haga en un contrato del sector público al sector privado, esto va a impactar de un modo distinto, y si se transfiere una cantidad suficiente de riesgos al operador privado en las fases de construcción y operación, esa cuenta ya no constituirá una deuda pública y no afectará nuestro nivel de endeudamiento, liberando espacio fiscal para dedicarlo a otros emprendimientos. Aspectos en los cuales no voy a entrar, están previstos a texto expreso en la ley, pero no vamos a entrar en detalle, menos yo frente a las economistas presentes. Bien, esta es la lógica del sistema. Y siempre estos contratos tienen alguna constante. Esto vendría a ser un mínimo común denominador, donde hay un acuerdo contractual. Siempre esto va a terminar en un contrato entre la administración pública y la entidad privada. Es un contrato que tiende a ser de mediano o largo plazo. Siempre va a haber una distribución de riesgos y se procura que el retorno financiero que va a obtener el privado esté asociado a cumplimiento de objetivos y consecución de logros. Acá es donde habitualmente en este modelo se da un diferimiento de la aplicación de los recursos del Estado. No empieza el Estado pagando para que alguien construya, sino que se difieren estos pagos y se tiende a que el Estado comience a hacer sus desembolsos a partir de contar con la disponibilidad. Hablaba hoy de múltiples formas. ¿Por qué menciono estos términos en inglés aquí? Porque se los van a encontrar estas siglas o así mismo o traducidas en casi toda la literatura de la materia.
y, como les anticipaba hoy, tienden a reflejar cada una de ellas el grado de riesgo o involucramiento del sector privado. Vemos diseño y construcción, financiación, operación, mantenimiento, diseño y financiación, y el que más engloba sería el diseño, construcción, financiamiento, mantenimiento y operación de una infraestructura pública. ¿Esto cómo se traduce? Y esta es una categoría que utiliza el Consejo de Público-Privado de Canadá, que es un órgano mundial de referencia a nivel mundial. Es la que utiliza esta terminología, que no en todos los casos se ajusta a la terminología uruguaya. Por ejemplo, el término concesión aquí no sería aplicable. Pero esta gráfica, ¿qué muestra? A mayor involucramiento del sector privado, mayor transferencia de riesgos del sector público, y eso es lo que habilita la liberación de espacio fiscal y la lógica del sistema. Bien, dicho esto, entonces, yo voy a ceder la palabra a la economista Paniza para que nos dé una visión del Ministerio de Economía y Finanzas sobre estos mismos conceptos, pero enfocados desde un punto de vista económico. De tiempo estamos bien, así que, si me permiten, les voy a hacer un agregado más, que es, fuera de libreto, contarles un poco cómo se ha utilizado esto en el mundo para bajar a tierra los conceptos que yo acabo de manejar. En realidad, creo que es importante hacer énfasis en que esto no se trata solo de una operación financiera, sino que es algo así como una cabeza distinta de cómo aplicar recursos. Hay mucha experiencia internacional acumulada, hay muchas herramientas disponibles, especialmente para los integrantes de la administración, que son quienes van a tener que lidiar y trabajar mucho con esto, porque realmente es una operación compleja celebrar un acuerdo de este tipo. Son, por definición, acuerdos a largo plazo, hay 1000 variables, o sea, son temas muy complejos. Por suerte, este concepto de partición público-privada integra a todos los actores del Estado, y la intención es que no cada administración trabaje y luche en soledad con los pocos o muchos recursos que tengan, sino que haya una actuación coordinada donde hay un consenso, que es básico en el tema, una definición política y un apoyo. De hecho, la corporación está trabajando mucho en la elaboración de guías, de manuales, de buenas prácticas para traducir toda esta literatura mundial y hacerla adaptable a nuestro contexto local. Decía entonces que me parece importante rescatar una de estas tantas fuentes que hay. Estos son algunos ejemplos llevados a la práctica, que presenta un manual de buenas prácticas de la Comisión Económica de Naciones Unidas para Europa, que refleja algo de estos conceptos que yo trato de trasladar. Más allá del estacionamiento, que está interesante, pero es la foto de mayor valor. Esto es un ejemplo de un emprendimiento público-privado que se llama de la primera ola, de la primera generación, que Canadá la tuvo en los 80-90. Más allá del interés que puede revestir el hecho de que se trate de un puente de 12 kilómetros de largo, que había que construirlo sobre un estrecho con corrientes muy fuertes y congelado la mayor parte del año, lo interesante del tema es que, por lo menos a mí me llamó la atención, la isla que se comunicaba, es una provincia de Canadá que se comunicaba únicamente por ferry, y la población se dividió por mitades entre quienes estaban a favor y quienes estaban en contra del puente, y eso también es un elemento clave a resolver, y creo que seguramente se pueda dar en Uruguay, ya se está planteando con puentes mucho más pequeños, y el consenso, el informar, el transparentar, el que la población y todos los actores conozcan los procesos, es un elemento que toda la doctrina considera clave y crítico para que esto pueda ser llevado adelante. La discusión acá se zanjó finalmente con un plebiscito 60-40 entre los 150.000 habitantes de la provincia isleña, y no sé si votaron los de la provincia vecina a la que se comunicaron. Bueno, buenos días a todos. Buenos días a todos. En primer lugar, bueno, agradecer la invitación al estudio Rueda Abadí Pereira.
Es un gusto estar aquí con ustedes y bueno, esperamos que esta presentación sea productiva para todos y que se lleven algo más de lo que son las PPP o de lo que pretenden ser acá en Uruguay. El plan de la exposición. Básicamente voy a tocar 3 temas. En primer lugar, la PPP como herramienta, qué significa, cómo la visualizamos, cuáles son los factores críticos asociados a ellas, qué es lo que desde el Estado, digamos, y desde los gobiernos hay que tener en cuenta para que esta herramienta funcione. Y por último, cuál es el rol que nosotros entendemos que debería ser el del Ministerio de Economía y Finanzas. Bueno, en primer término, dentro de lo que es la PPP como herramienta, lo primero que nos preguntamos es, ¿existe una definición para los PPP? Bueno, sin lugar a dudas que, como decía Daniel, no hay una única definición, hay una amplia gama de definiciones. ¿Y por qué PPP? Bueno, esto se gesta en el marco de lo que son los Public-Private Partnership en Inglaterra, y de allí es que alrededor de todo el mundo esta sigla PPP, digamos, se ha hecho bastante usual. Pero de hecho, bueno, no existe un consenso sobre cuál sería la definición exacta. Lo que sí sabemos es que en las últimas 2 décadas ha emergido una nueva forma de proveer servicios públicos por parte del Estado a través de una participación muy activa del sector privado. Y esa participación activa combina lo que es el diseño, el financiamiento, la construcción, el mantenimiento y la operación de una infraestructura. Ese concepto es muy importante porque es lo que diferencia las PPP de lo que sería una obra pública tradicional de la que nosotros estamos acostumbrados aquí en Uruguay. En una obra tradicional, lo que hace el Estado es contratar con el sector privado una obra de infraestructura, pero en sí lo que le dice es cómo quiere que haga esa infraestructura, de tal o cual manera. Sin embargo, en una PPP lo que se le está pidiendo al sector privado es que se encargue de una combinación muchísimo más integral, que va desde el inicio hasta el final del proceso de lo que tiene que ver con una infraestructura y los servicios relacionados a ellas. Es decir, empezando desde el diseño de cómo va a ser esa infraestructura. O sea, no diciéndole, este es el programa de infraestructura que yo quiero hacer y esto se tiene que hacer de determinada forma. Entonces yo te voy a pagar como Estado para que tú me hagas esto de acuerdo al proyecto que yo te estoy imponiendo. En la vía de PPP esto es bien diferente y el sector privado es el que tiene que definir el diseño, el que tiene que definir cómo va a ser esa construcción, el que se va a encargar a lo largo de mucho tiempo, de 20 o 30 años, de ese mantenimiento y de esa operación, y a su vez es también quien tiene que conseguir el financiamiento. Y esto también es bien diferente, porque lo que nosotros estamos acostumbrados a ver en la vía de contratación tradicional es que el Estado encarga al privado una obra y a medida que el privado va avanzando en esa obra, el Estado va, digamos, cancelando y va reconociendo ese estado de la obra y va pagando en consecuencia. Es decir, se construye una parte de la ruta y el Estado está de algún modo financiando. En las PPP no, quien tiene que conseguir el financiamiento es el privado. Y también quien tiene que hacer el diseño y la construcción, que es el privado, tiene que estar pensando cómo es la mejor forma de que eso luego le facilite las cosas a la hora de explotar esa infraestructura, es decir, de encargarse a lo largo de 30 años del mantenimiento de la operación. ¿Cómo son las características de estos contratos PPP? Bueno, en primer lugar, decir que son contratos de larga duración. Estamos hablando de contratos que no serían menores a 15 años, que irían quizás entre 20 y hasta 30 años, que tienen pagos diferidos en el tiempo, pero con una particularidad, que esos pagos diferidos están asociados indistintamente a la inversión y a los servicios, es decir, a la operación de esa infraestructura. Yo no le estoy pagando al privado, por un lado, la inversión
el privado construye la ruta y yo se la pago y luego se encarga del mantenimiento, y entonces le pago el mantenimiento y luego se encarga de operarla y yo le pago la operación. No. Estos pagos diferidos integrarían, digamos, en un solo pago lo que es el mantenimiento, la operación, el financiamiento. Es decir, que ese pago de algún modo tiene que estar reembolsando al privado todos los gastos en diseño, en construcción, en estructuración del proyecto y también los costos de financiamiento, por supuesto la rentabilidad. Y como decía Daniel, bueno, todos los riesgos que van a tener asociados, que ahora lo vamos a ver un poquito más en detenimiento. Por supuesto, esa relación entre el sector privado y entre el sector público va a tener una transferencia y una retención de riesgos, es decir, una transferencia hacia el sector privado y por otro lado una retención de riesgos por parte del sector público. Y ahí es uno de los puntos clave en el diseño de un contrato PPP, como ahora lo vamos a ver. Una característica fundamental también de los contratos PPP es que el privado debe tener una incidencia fundamental en lo que es el mantenimiento y la explotación. Es decir, más allá de que no hay una definición única, bueno, lo que sí tiene que haber es que el mantenimiento participe y la explotación también. Y que además el privado participa de algún modo en el financiamiento. Eso da lugar a mecanismos de pago muy particulares, porque, como yo decía, cambia lo que es el resultado que contrata el Estado con el privado. Yo no estoy contratando una disponibilidad de infraestructura, sino que estoy contratando la disponibilidad de un servicio. Entonces, esos mecanismos de pago van a ser muy particulares en el sentido de que van a estar asociados al cumplimiento de metas que desde el Estado se van a fijar como prioritarias y, en definitiva, que se van a medir a través de indicadores que tienen que estar claramente establecidos. Eso va a tener asociado, por supuesto, incentivos, va a tener asociado deducciones. Es decir, si el privado cumple las metas que se le han fijado por parte del sector público y las cumple bien, va a tener el pago. Si las cumple mejor de lo que estaba previsto, podría llegar a tener un incentivo. Y si no cumple totalmente, digamos, de acuerdo a lo que estaba previsto, podría tener deducciones parciales. El reparto de riesgos, como decía, es una de las claves de este contrato PPP, porque en la vía de contratación tradicional nosotros teníamos que todo el riesgo iba de parte del sector público. El sector público diseñaba un proyecto, se imaginaba cómo quería que fuera esa infraestructura, cómo quería que se construya, le pedía al sector privado que lo haga, y el sector privado después venía y decía, no, en realidad este diseño no es el adecuado porque ahora tenemos tal y cual cosa, que en realidad las condiciones cambiaron, o la obra se retrasó, en realidad los costos de construcción son mayores porque aumentó el precio de los insumos, y todo ese riesgo iba por parte del sector público. O sea, el privado firmaba el contrato, pero luego venían las renegociaciones que en definitiva lo que hacían era dejar sin riesgo al sector privado. Bueno, esto ahora cambia, como decía, el riesgo va a estar transferido en buena parte hacia el sector privado, y allí lo que dice la teoría es que la mejor forma de repartir los riesgos es asignar a cada parte lo que ella está dispuesto a gestionar en forma más eficiente. Obviamente que el reparto de riesgos se va a hacer caso a caso, dependiendo del proyecto, dependiendo de qué sector se trate, de qué infraestructura, de cuáles son los servicios, también de cómo se va a financiar esa infraestructura, pero lo que sí hay un principio general basado en lo que dice la teoría, que justamente quien está mejor preparado para manejar ese riesgo debería ser quien lo asuma. Entonces, en principio, el sector privado estaría asumiendo el riesgo de diseño, el riesgo de construcción, el riesgo de mantenimiento, el riesgo de operación y de financiamiento. Bueno, ¿por qué? Porque se piensa que está en mejores condiciones de manejarlo eficientemente.
Y por el lado del sector público, ¿qué quedaría? Bueno, gran parte del riesgo de demanda y riesgo regulatorio. ¿Por qué gran parte del riesgo de demanda? Bueno, porque si yo le pido como Estado al privado que me construya una cárcel, evidentemente que yo no le puedo transferir al privado el riesgo de que los reclusos, que en principio iban a ser 2.000, terminen siendo 1.500. O si yo le transfiero al privado la necesidad de construir un hospital, el privado obviamente que no va a asumir el riesgo de que ese hospital estaba pensado para 500 pacientes y en realidad los pacientes por determinada razón pasaron a ser 700. Entonces, gran parte del riesgo de demanda sería asumido por el sector público. Por supuesto, también el riesgo regulatorio. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, cambios en la normativa general del país, cambios regulatorios que de algún modo estarían incidiendo en lo que es ese contrato. El sector privado no tiene cómo manejar el cambio regulatorio, porque eso está a cargo del Estado. Entonces, evidentemente, no puede asumir ese riesgo y el sector público sería quien lo asumiría. Hay muchísimos riesgos, muchísimos más de estos que mencionamos, y bueno, y todos esos riesgos serán materia de negociación. Esos riesgos serán los que habrá que pensar al inicio de diseñar cada contrato, cuál sería la parte que estaría en condiciones de manejarlo más eficientemente. Y bueno, y obviamente que el Estado quiere no transferir riesgos al sector privado, pero esto obviamente va a tener un costo. Es decir que bueno, hay un trade-off ahí entre cuántos riesgos yo transfiero, pero también cuánto eso me va a salir. En la medida que yo transfiera al sector privado muchos riesgos, el sector privado se va a cubrir y va a tratar de mitigar, va a buscar los mecanismos para mitigar esos riesgos previo a la firma del contrato. Y en definitiva lo que va a hacer es calcular cuál es el costo de cada riesgo asumido. Entonces, eso va a implicar un costo mayor para el Estado, un costo mayor para la PPP y en definitiva un costo mayor para toda la sociedad. Entonces hay que ser muy cuidadoso en cuáles son los riesgos que se pueden llegar a transferir y cuáles no. Y bueno, y como decía, esto va a depender del caso a caso. ¿Qué beneficios ofrece para los estados el uso de esta herramienta? Y bueno, esto sería, digamos, cómo se impulsan las PPP, de dónde nacen. ¿Por qué esta forma nueva de contratar con el sector privado? En primer lugar, hay un ahorro de costos en la fase de construcción. ¿Por qué? Bueno, porque en la vía de contratación tradicional, como yo decía, le vamos pagando al sector privado en la medida que el sector privado va avanzando en la construcción de la obra. Y esto lo que trae es que, bueno, el privado, en la medida que esos costos vayan siendo mayores, que hay, bueno, un retraso en la ejecución de la obra, en que los costos de los insumos son mayores, el costo de la mano de obra es mayor, todo eso lo va trasladando al sector público. Aquí, como en realidad la construcción va por parte del sector privado y este es el que asume el riesgo, entonces en definitiva va a haber un ahorro de costos porque el sector privado ahora va a ser el principal interesado en que esa obra salga lo antes posible. ¿Por qué? Porque el Estado, como decía Daniel, no va a pagar hasta que el servicio esté disponible. O sea, el Estado contrata un servicio, no contrata una infraestructura vial, una infraestructura portuaria, aeroportuaria, sino que contrata los servicios relacionados a que se pueden proveer con esa infraestructura. La infraestructura es una herramienta para proveer servicios públicos que son de interés del Estado. Entonces, hasta que no esté finalizada la construcción, la infraestructura esté lista para prestar los servicios, el Estado no empezaría a pagar. Y este es el principal incentivo para que el privado cumpla con los plazos y trate de dilatarlos lo menos posible. Otro beneficio que se identifica a nivel internacional, bueno, es la transferencia de riesgos de disponibilidad. La transferencia de riesgos de disponibilidad es esto que yo decía. Yo no voy a
a pagar por la disponibilidad de la infraestructura, voy a pagar por la disponibilidad del servicio. Y en esa medida, yo lo que estoy ahorrándome también, en definitiva, son costos, pero costos durante la operación, porque antes, después que estaba construida la infraestructura, el Estado se encontraba con una infraestructura que de repente no era la más adecuada para proveer los servicios públicos. Entonces, ¿qué debía hacer? Adecuar esa infraestructura. Eso lo podía hacer con el mismo contratista original, lo podía hacer con otro contratista, pero en definitiva lo que tenía que hacer era un nuevo contrato, ya sea una renegociación o una nueva licitación para adecuar la infraestructura a lo que yo como Estado necesito. Y eso indudablemente son costos adicionales y, digamos, bastante importantes.